Damos inicio al programa Unisimón al Aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos hoy a su programa Unisimón al Aire. Hoy compartiendo Zulay, ¿qué tal estuvo ese partido de la Selección Colombia el miércoles? ¿Sí se lo alcanzó a ver? Lo más importante. Muy bien, esperando el domingo, Jonas, ¿cómo nos va? Sí, bueno, muchas expectativas, haciendo muchísima fuerza y nos va a ir bien. Luciendo la camisa tricolor. Claro que sí. Bueno, Zulay, ¿y cómo va el diplomado de la Norte Santanderianidad? ¿Qué sabe de eso? Bueno, ingeniero, primero pues la bienvenida también a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de la transmisión en vivo por Facebook Live de acá de la emisora La Voz del Norte. Bienvenidos una vez más a Unisimón al Aire, muy contentos de estar un programa más acompañándolos y efectivamente en la Universidad Simón Bolívar continuamos con el diplomado de la Norte Santanderianidad, una apuesta entre nuestra Universidad Simón Bolívar y la Fundación 5 a las 5 que se desarrolla todos los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la Universidad Simón Bolívar. Este diplomado también logramos hacer de transmisión en vivo por la página oficial de Facebook de nuestra Universidad Simón Bolívar, así que las personas que de pronto no pueden desplazarse hasta la universidad lo pueden ver por transmisión en vivo por Facebook Live. Muy felices con ese diplomado, realmente es una apuesta para todo lo que es el conocimiento, el reconocimiento, posicionamiento de nuestra cultura, de nuestra identidad como norte santanderianos. Entonces todos los sábados tenemos diferentes invitados, conferencistas y temas que abordamos cada 8 días y además que aquí en la emisora La Voz del Norte, gracias a la alianza con la Gobernación del Norte de Santander, se hace retransmisión de ese diplomado también todos los sábados a partir de las 6 de la tarde. Bien, Zulay, ¿sí se ha dado cuenta que eso va muy alineado con nuestra misión y la visión de la universidad de rescatar todo ese patrimonio de donde está ubicado en este momento en Cúcuta, la universidad, y va muy alineado con ese fin de responsabilidad social que tiene la Universidad Simón Bolívar, contribuyendo a esta sociedad y contribuyendo a generar oportunidades, como dice el ingeniero Omar, y un saludo al ingeniero Omar que está fuera haciendo su inmersión en inglés. Cúcuta, la ciudad de las oportunidades, una frontera de oportunidades. Bueno, y ahora, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pero ingeniero, antes del tema del día tenemos una cápsula informativa que vamos a pasar en unos minutos acerca de este diplomado, y más que acerca del diplomado son cápsulas informativas de un sabías qué, de pronto un dato curioso de Norte de Santander que logramos gracias a nuestros conferencistas. Ese sábado mañana tenemos por ejemplo al doctor Francisco José Hunda Lara, que nos va a hablar de pasado y presente de la industria, y también vamos a hablar de las apuestas productivas. Entonces vamos con la cápsula de hoy en Unisimón al Aire de nuestro diplomado de la Norte Santanderianidad. El principal exponente del cultivo del cacao fue nada más ni nada menos que don Juan Agustín Santander, el papá del general Santander. Él particularmente se dedicó en la región de San Faustino a mejorar esos cultivos y en lo que podríamos llamar hoy exportaciones valiosas, él las hacía llegar nada más ni nada menos que a la corona española. Al día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad.
Bueno, y hoy en Al Día con la Unisimón vamos a hablar de un tema que nos compete a todas las personas, así que queremos hacer una invitación a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo para que nos escriban, para que nos llamen si tienen dudas sobre el tema y nos pueden escribir con el hashtag Debo declarar renta. El tema es declaración de renta para las personas naturales año 2019 y para eso nos acompañan dos invitados especiales. Nos acompaña Johnny José Durán, quien durante algunos años fue el coordinador financiero del Comité Departamental de Cafeteros de acá en nuestro norte de Santander. Es especialista en tributaria, magíster en tributación y política fiscal, asesor independiente y conferencista en temas de actualidad tributaria, con 10 años como docente en pregrado y posgrado y actualmente estudiante de nuestra Universidad Simón Bolívar del programa de Derecho. Un orgullo y un placer tenerlo acá, Johnny. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Bueno, y también nos acompaña la doctora Ana Emilce Wilches. Ella es contadora pública, es nuestra directora del programa académico de contaduría pública de nuestra Universidad Simón Bolívar. Gracias, buenas tardes a todos los oyentes y a la mesa aquí de trabajo. Aquí preparados para entregarles a ustedes una información muy pertinente por esta época, que es en el asunto de las declaraciones de renta. Y seguiremos hablando más adelante. Un saludo. Claro que sí, yo quisiera, ingeniero, que empezáramos de pronto para aclarar o iniciar ese programa, que nos contara a nuestros contadores públicos quiénes son esas personas naturales, a quién podemos definir como personas naturales. Bueno, la persona natural es toda aquella persona física de la raza humana, tú, yo, él, nosotros, cualquiera de nosotros es una persona física, pero además de las personas naturales, digamos que para esta época también están involucradas las sucesiones ilíquidas, que también es muy importante recordarlo, porque no solo las personas vivas, sino también aquellos patrimonios de personas que fallecieron, pero que al momento de, digamos que en este momento no se encuentra todavía liquidada la sucesión. Entonces, ese patrimonio en cabeza de la sucesión no liquidada, sucesión ilíquida, también tiene que presentar declaración de rentas y cumple con los presupuestos normativos para hacerlo. Listo, doctor. Bueno, aquí ya nos asaltan muchas dudas. Uno, que no solo las personas naturales que están vivas, sino las personas naturales que ya murieron, que no se han liquidado su sucesión. Y dos, ¿qué es la declaración de renta? Empecemos por ahí. ¿Qué es declaración de renta? Es una obligación formal, donde tenemos que denunciar algunos aspectos como nuestro patrimonio, nuestros ingresos y los costos y deducciones que se imputan a esos ingresos. En otras palabras, es la parte formal de una obligación sustancial, que es el deber de contribuir con las cargas del Estado. La Constitución Política establece el deber de todos los ciudadanos de contribuir con las cargas del Estado. Estas cargas se realizan a través, o se distribuyen a la ciudadanía a través de impuestos. El impuesto de renta es un impuesto directo que recae sobre las personas naturales y jurídicas. Digamos que para esta época lo deben hacer es las personas naturales y las sucesiones ilíquidas. Entonces se trata de un denuncio rentístico en un formulario de la DIAN, donde vamos a declarar qué tenemos y qué nos ganamos. Okay. Y cuando usted habla de las sucesiones ilíquidas, son todas aquellas personas que de una u otra forma ya fallecieron, tenían unos activos, unos bienes, ¿y estos bienes todavía no se han distribuido entre su familia? Sí, exactamente. ¿Y quiénes estarían obligados a pagar esa declaración de renta? Digamos que no hablemos de pagar, porque sí, ahí es donde la gente se confunde. Empieza a entender que no, me toca declarar renta, entonces tengo que pagar el impuesto de renta. No todas la primera claridad que quiero hacer es, no todas las personas que declaran tienen que pagar. Pero existen para las personas naturales y las sucesiones ilíquidas unos requisitos que están contenidos en el Estatuto Tributario, que son 6 específicamente, 6 requisitos que si los cumplo a cabalidad, no estaría yo obligado a presentar la declaración de renta. ¿Cuáles son esos 6 requisitos? La primera, que los ingresos que yo obtuve en el año 2018 sean inferiores a 46.400.000 pesos. Es decir, algo así, cercano a los 3.800.000 pesos mensuales. Que además
Entonces, ese es el primer requisito. Si ya lo cumplo, tengo que presentar declaración de renta. Otro requisito, es decir, si cumplo cualquiera de estos 6 que voy a nombrar, es, por ejemplo, el haber poseído un patrimonio el 31 de diciembre superior a 4.500 VTs, es decir, algo así como 149.200.000 pesos. Si mi carro, mi casa, las acciones o las deudas, letras de cambio que tengo a mi favor o deudas que tengo a mi favor, sumadas en conjunto, totalizan más de 149.202.000 pesos, tengo el deber formal de declarar ante la DIAN esa obligación. Quienes realicen consumos con tarjeta de crédito superiores a la misma cifra, 46.400.000 pesos, o sea, 1.400 VT, los requisitos están dados en VTs para, digamos que unidades de valor tributario. La unidad de valor tributario está en 33.156 pesos gracias a la resolución 63 de 2017. Cada año, digamos que de acuerdo al IPC, a la variación del IPC, se reajusta el valor de la unidad tributaria para no estar, digamos que ajustando los demás valores digamos que de los conceptos de declarantes, entre otros. Entonces, si yo realizo esos consumos en tarjeta de crédito y superan los 46 millones de pesos, me convierto en declarante, independientemente de que no haya obtenido los ingresos o de que mi patrimonio sea inferior al de los 149 millones. Consumos y compras totales, otro requisito, cuarto requisito, que mis consumos y compras totales no excedan de los 1.400 VT, es decir, la misma cifra, 46.400.000 pesos. Si compré un carro, si compré una casa, si yo compro en el Éxito y pues en el Éxito las compras totales en el año suman más de los 46.400.000 pesos, estoy obligado a declarar. Ahora, si las consignaciones, quinto requisito, si las consignaciones totales o depósitos en inversiones financieras totalizan más de los mismos 1.400 de VTs, es decir, 46.400.000 pesos, también estoy obligado, independientemente de las otras condiciones. Y una sexta condición es que en algún momento del año haya pertenecido a lo que llamábamos en el 2018 el régimen común de impuesto a las ventas, hoy responsables de IVA. Ok, bueno, entonces yo ya estoy obligado a declarar renta. ¿El hecho de que esté obligado a declarar renta no quiere decir que deba pagar algún impuesto? No, señor, no es así. Es decir, puede ser que sí haya adquirido un vehículo, por ejemplo, de 50 millones. Al adquirir un vehículo, no importa si fue de contado, no importa si fue a crédito, porque esa es generalmente la consulta. Realicé la compra de una casa de 50 millones de pesos, pero la verdad yo no di sino 10 millones de pesos y el resto me lo financió el banco. En ese orden de ideas, la compra de contado fue de 10 millones, no, la compra total fue de 50, entonces supera uno de los criterios que dijimos para ser declarante, que era las compras totales en el año. Superior a 46.400.000. Entonces me convirtió en declarante, pero eso no hace que yo tenga que pagar. ¿Por qué? Porque existe una tabla sobre la cual los primeros 1.090 VTs son exentos. Es decir, si yo de esos ingresos que obtengo, 37 millones aproximadamente son exentos de esos primeros. Digamos que fue por ingresos y no fue por activos o por compras o por consumos. Tengo 50 millones de ingresos. Eso tiene unas detracciones, unas deducciones. Vamos a hablar de, por ejemplo, el 25% en salarios es exento. Hablemos que los asalariados también pueden, el 10% por dependientes que tengan, por ejemplo, tienen hijos, pueden también detraer de esos ingresos un 10%. Y si esa base al final, lo que se llama la renta líquida gravable, es lo que queda después de depurados los ingresos, esa renta líquida gravable es la sobre la cual digamos que se calcula el impuesto. Y si esa base es inferior a 37.354.000 pesos para el año 2018, el impuesto será cero. Es decir, que alguien que tenga ingresos por alrededor de 3 millones de pesos, su impuesto será 0 pesos. Ok, está obligado a declarar, más no está obligado a cancelar. Sí, señor. Sí, bueno, y eso en un ejercicio real, ¿qué tan frecuente se da eso?
No, digamos que algún estudio dijo que cerca del casi el 80% de las personas en Colombia están por debajo de los 5 millones de pesos de ingresos mensuales. Vamos al caso de los asalariados. Yo, digamos que si trabajo, laboro en una empresa y mi salario suma en el año 50 millones de pesos. Miro mi formulario 220 certificado de ingresos y retenciones expedido por mi empleador y la cifra es generalmente esa, es 50 millones de pesos, si soy un colombiano afortunado, que estoy por encima de ese tope. Esa persona va a tener derecho como asalariado, por ejemplo, a unas deducciones. Por ejemplo, sin contar casos particulares, por ejemplo, podrá deducir el 10% como una deducción por tener un dependiente, digamos que tenga un hijo. Ok, no importa el número de hijos, solamente es el 10% así tenga 2, 3 hijos, o por cada hijo un porcentaje. No es acumulable, es un 10% por dependiente, y no solo el hijo, puede ser la madre que sea dependiente siempre y cuando devenga menos de un salario mínimo mensual, el cónyuge o compañero permanente, los hijos siempre y cuando sean menores de edad o mayores de edad que tengan alguna situación de dependencia física o psíquica o que se encuentre 25 años y se encuentra todavía estudiando. Pero bueno, entonces después de ese 10 ya queda en 45 la base. Y 45 le aplicamos un 25% que me permite para los asalariados de renta exenta o para los trabajadores independientes también que prestamos servicios personal como los contadores, como los abogados, como cualquier otra persona que digamos que desarrolle una actividad inherente a una profesión liberal tendrá un 25% de renta exenta. Hablando de eso serían unos alrededor de 35%. Exactamente. Entonces estamos hablando de 35 millones de base. Ya con esos 35 millones, una persona de 50, si usted está ubicado dentro de los 50 millones de los ingresos totales anuales como asalariado o trabajador independiente, ya vemos que su base sobre la cual se va a aplicar el impuesto, y eso no estamos hablando de otras deducciones a las que tiene derecho, como el 4 por mil, como los intereses que paguen créditos de vivienda de habitación, o como la salud que paguen medicina prepagada. Sin hacer más cálculos exegéticos, podemos hablar de 35 millones de base. Ya estoy por debajo de los 1090 VTs, que son 37 millones de pesos, que es donde empieza la tabla. Esto es una tabla gradual de 7 rangos, en los cuales de 0 a 1090 VTs pagaría 0% o sobre una base un porcentaje del 0%. De ahí en adelante pues ya viene una tabla donde viene, digamos, unos porcentajes como el 19, 28, 33, 35, 37 y hasta 39%, pero dependiendo del rango de esa base gravable sobre la cual voy a aplicar el impuesto. Entonces hasta 58 millones aplico el 19% de ese exceso de los 1090 VTs que hablamos, que eran 37 millones de pesos, y así sucesivamente. Quiere decir que a mayor base, mayor la tarifa de impuesto. Sí, en Colombia en este momento para las personas naturales residentes en Colombia hay 7 tarifas. Lo hablamos: el 0, el 19%, el 28%, el 33%, 35%, 37% y una máxima del 39% para aquellas personas que ganan más de 1.062 millones de pesos anuales. Entonces, esta persona que gana más de 1.000 millones de pesos se aplica una tarifa máxima del 39%. Perfecto. Bueno, pero entonces eso, en el caso de que mis deudas superen mis ingresos, y si la base gravable no puedo descontar tanto, ¿sí debo pagar impuestos? Bueno, las deudas y los ingresos son dos cosas aparte. Una cosa son sus deudas, que eso más bien tiene relación con sus bienes, ¿sí? Digamos con el acervo de su patrimonio. Usted tiene activos y tiene pasivos, y eso le da el patrimonio bruto. Pero eso nada tiene que ver con sus ingresos. Usted tributa sobre sus ingresos depurados, dependiendo del tipo de actividad, de sus costos y deducciones. Una vez a esos ingresos le depure digamos que vamos a ser un poquito más casuístico. Vamos a hablar no solo de los asalariados. Una persona que tiene un negocio de comerciante, esa persona puede tener 500 millones de deudas con el banco,
pero mis ingresos fueron 100 millones de pesos en el año. Digamos que el banco me prestó para colocar mi supermercado y tengo unos ingresos de 100 millones en el año. Nada tiene que ver mis pasivos, sino mis ingresos a los cuales le depuro los costos que tenga de esas ventas, las deducciones a las que haya lugar, primero descontándole obviamente las devoluciones y descuentos que realice, y esa base será lo que llamamos la renta líquida. Y sobre esa renta líquida es que se imputaría ese porcentaje dependiendo del rango en el que me encuentro de renta. Bueno, en esa renta líquida, mis costos financieros no se deducen. Depende de la actividad. Si eres asalariado, solo puedes deducir 5 o 6 cosas. Digamos que un asalariado, vamos a hablar del tipo de actividades o de tipo de personas. Porque, digamos, un ejemplo, un profesor de la universidad que esté pagando su maestría, listo, y que esté pagando su carro, tiene y se gana una gasolina para ir a la universidad, los peajes porque vive en Villa del Rosario. Entonces, desafortunadamente para las personas que están catalogadas como o asalariados, pues tienen una vinculación laboral, de carácter laboral, solo tienen como deducible o como posibilidad de deducir los intereses de vivienda de su casa de habitación, y ojo que tiene que ser la casa de habitación, y con un límite de 39 millones en el año. La salud en medicina prepagada, digamos que los gastos por el dependiente, siempre y cuando tengo un dependiente económico, el 4 por 1000. Si digamos que es un profesor que no tiene un contrato laboral, los aportes que él mismo realice a fondos de cesantías independientes hasta 2.500 VTs en el año, y si hace algún tipo de donación de las que están establecidas en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario, realmente sería la única posibilidad de deducciones, así que nada tiene que ver los gastos de la matrícula del hijo en la universidad en la que está, no tiene nada que ver, para eso tiene un 10% por dependientes. Un límite, digamos que no, nada tiene que ver los peajes, o si tengan relación de causalidad con su profesión, que es el ser profesor. Para eso se le da una renta exenta del 25%, que es un beneficio que no tienen digamos que el resto de los contribuyentes, como son por ejemplo los comerciantes. En el caso de un comerciante, sí tiene derecho a todos aquellos gastos procedentes que cumplan con la relación de necesidad, causalidad y proporcionalidad con la actividad que desarrolla. Bueno, en este caso, hoy nosotros al otro lado de nuestro radio hay muchos zapateros, personas de confecciones, pero que de una u otra forma son independientes o cuando mucho tienen un contrato de prestación de servicios. A ellos les aplica ¿cuál tipo de renta? ¿El de persona natural o el de persona jurídica? La persona, depende cómo se estableció su actividad económica. Si se registró como una persona jurídica, independiente de la persona natural, es decir, una SAS, una sociedad limitada, una sociedad anónima, una encomandita, una sociedad colectiva, ese tipo de personas se llaman jurídicas. Y esas personas jurídicas, que son una creación legal ficticia, sí, es una persona ficticia, no se trata de una persona de carne y hueso, sino de una sociedad donde su patrimonio es independiente al de la persona natural. Esa persona tenía que declarar en los meses de abril y mayo, entonces ya pasaron las fechas de declaración, y su tarifa es una tarifa fija del 33%, no una tarifa gradual como en las personas naturales. Pero hay personas naturales que montaron un restaurante y lo registraron. ¿Ellos siguen siendo personas naturales? ¿Ya se vuelven jurídicas o tienen que declarar como personas naturales y personas jurídicas al mismo tiempo? ¿Cómo? Entonces, yo soy restaurante Don Pedro. Sí, una madre cabeza de hogar que de una u otra forma tiene un pequeño emprendimiento, hace mute los fines de semana, le ha ido muy bien y registra en la Cámara de Comercio su actividad como restaurante. Ok. Entonces, se trata de una persona natural que está ejerciendo en cabeza propia su actividad comercial. Es decir, ella no constituyó ninguna SAS, ella no constituyó... Lo que pasa es que la gente suele confundir el concepto empresa, que está definido en el Código de Comercio como la unidad de negocio, pero la figura persona jurídica es cuando usted lo hace a través de una sociedad.
Como ella lo que hizo fue a nombre propio ir a la Cámara de Comercio y con su cédula registrar el restaurante Don Pedro, ¿sí? Entonces es una persona natural. Entonces para ella aplican primero los plazos de persona natural de los que vamos a hablar, que es, digamos que el calendario tributario que está establecido en un decreto anual de plazos, que es el 2442 de 2018. Ese calendario establece que las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están obligadas a presentar declaración de renta para el año gravable 2018, o sea, el que acabó de pasar, entre el 6 de agosto y el 17 de octubre de 2019. Entonces esta señora tendrá que declarar es como persona natural. ¿Cuáles son sus ingresos? Los ingresos por la actividad ejercida por su restaurante y cualquier otra, digamos, ingreso que tenga. Un ejemplo, trabaja de lunes a viernes haciendo una actividad laboral, ya sea cualquier otra actividad, en una oficina o algo. Y los fines de semana se dedica a su negocio. Ok. Pues tiene entre ingresos, tiene un salario devengado por una organización y el fin de semana tiene un emprendimiento propio. Bueno, es de recordar que a partir del año gravable 2016, las personas tienen que declarar por el sistema cedular. ¿Qué es el sistema cedular? Para facilitar, entre comillas, facilitar la elaboración de la declaración de renta y también para evitar un poquito algún tipo de evasión que había con algunas personas que se aprovechaban del, digamos que del sistema unificado y pasamos al sistema cedular. Entonces se crearon como, vamos a suponer unas cajitas. Entonces, de acuerdo a la actividad, y se distinguieron 5 tipos de actividades: las laborales, las de pensión, las no laborales, las de capital y las de dividendos. Entonces se hicieron 5 cajitas. Eso funcionó del 2016 hasta el 2017. En el 2018, a partir del 2018, con la ley 1943, se estableció un sistema cedular, pero reunió 3 cédulas en una y quedaron prácticamente 3 cédulas. Entonces se estableció que las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales irían a una renta cedular general, se llamaría esa. Entonces, una primera cajita donde vamos a llevar las rentas de trabajo. Entonces ahí voy a colocar todas mis rentas por la actividad laboral, ¿sí? Es decir, yo de lunes a viernes soy un empleado de, digamos, de una empresa cualquiera. Entonces voy a depurar mis rentas laborales y las voy a llevar en esas cédula de rentas generales, donde incluyen mis rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales. ¿Cuáles serán las no laborales? Todas aquellas que no están contempladas en las demás. Entonces es necesario hablar de las de capital. ¿Qué son las de capital? Las que percibo por arriendos, por digamos, explotación de la propiedad intelectual, por rendimientos financieros y toda aquella que no tenga que ver o que tenga que ver con el usufructo de la propiedad intelectual. Está la cédula de los dividendos y está la cédula de pensiones. Entonces esas 3 cédulas conforman la forma de determinar la renta a partir del año gravable de 2018, que la verdad es la primera vez que se hace de esa manera. Es un cambio que trajo la ley 1943 en el año 2018. Hace unos minutos hablaban de las fechas límites para lo que tiene que ver con con ese pago de la declaración de renta. ¿Cómo me entero? ¿Cómo identifico esas fechas, doctor? ¿Dónde las puedo encontrar o cómo hago? Bueno, lo primero es que el gobierno nacional anualmente establece a través de un decreto proferido por el Ministerio de Hacienda un decreto de lugares y plazos. Entonces ahí establece para cada tipo de contribuyente o para cada grupo de contribuyentes las distintas obligaciones tributarias. Para la declaración de renta de personas naturales estableció del 6 de agosto al 17 de octubre esa obligación y lo hace por rangos de, digamos, de la terminación del RUT, o perdón, del NID que se encuentra en el RUT. Entonces, si mi NID para las personas naturales, el NID es la misma cédula con un dígito de verificación asignado por la DIAN. Entonces, si mi cédula termina en 01, porque mi cédula es 88.215.201, entonces yo miro la tabla que está en ese calendario, en ese decreto, y ella dice del 01 al 02 declarará el 17 de octubre. Y si mi cédula termina, por ejemplo, en 39 o 40, será el 19 de septiembre, y así sucesivamente hasta el 6 de agosto. Bueno,
Muy interesante el tema, Zulay. Yo creo que hay muchas incertidumbres, muchas expectativas, pero vamos a un pequeño corte comerciales y ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Listo, creo que el tema es bastante interesante. Invitamos a todos los que nos escuchan, que nos llamen, que nos escriban. Hay muchas preguntas. Antes de continuar con el tema, hablábamos fuera de micrófonos, ingeniero, que se necesita siempre un contador, ¿no? Sí. Necesitamos un contador y sobre todo para todo ese tema de asesorarnos, de estar pendiente no solamente de las fechas, sino qué debo hacer. Y que está bien. Entonces yo quisiera que antes de continuar con el tema de la declaración de renta, nuestra directora de programa académico nos contara un poquito acerca del rol del contador público en todo este tema. Sí, afortunadamente nosotros los contadores públicos contamos con un respaldo bastante amplio del Estado, en el que el mismo Estado nos dice: sean ustedes los que asesoren, los que trabajen este tema tributario. Nosotros tenemos básicamente 4 grandes campos de acción, que es el contable, el financiero, el de control y el tributario. Y en el tributario, pues es de verdad es un área bastante delicada, porque a nosotros nos forman y nosotros formamos para que evitarle problemas tanto a las organizaciones como a las personas naturales. Entonces a veces nos piden magia, a veces nos piden que con todos los datos que tengamos o salga muy poquito impuesto o no salga impuesto. Y de verdad esa es una solicitud que pues lo hacen todos, pero que hay que pensar que el oficio de nosotros es evitarles a ustedes precisamente sanciones, evitarles a ustedes unos castigos que el Estado tiene bastante severos para los evasores, para los que están digamos como con esa tendencia. Sin embargo, nosotros formamos contadores públicos que le pueden estar a usted asesorando y le pueden estar a usted dando los mejores caminos o las mejores opciones para que responda al Estado. Mire que hay algo que nosotros los contadores tenemos, y es que, claro, nosotros podemos estar bajando impuestos, podemos estar diciendo impuesto cero o cualquier otra situación, pero conociendo la ley muy, muy bien, porque el Estado tiene una legislación referente a las deducciones y a los descuentos tributarios.
por decir algo, por nombrar algo, las empresas, a aquellas empresas que vinculen laboralmente, por ejemplo, a desplazados, por ejemplo, a personas que tengan alguna discapacidad, podemos estar mirando en la ley qué descuento tributario puede tener esa acción, que en última lo que está buscando el Estado es unámonos todos, incorporémonos todos, ayudémonos y eso vale plata, y eso vale plata. Entonces es muy diferente que nosotros los contadores utilicemos la ley y sepamos interpretar la ley para poder entregar una información al Estado con base en asuntos legales y que podamos nosotros entregar esa información, digamos, bueno, yo le rebajo el impuesto, pero vamos a ver usted qué ha hecho que de pronto esté estipulado en la ley para poder entregar ese descuento o esas deducciones. Qué importante lo que habla la doctora Emilce. Y ya el contador no es ese que lleva cuentas, ¿no? No, no. El contador se vuelve hoy un asesor. Un asesor, y es un asesor muy importante para que las organizaciones, los gerentes puedan planificar muy bien las inversiones y el pago de sus impuestos. Mire, yo... Y tener unos beneficios tributarios. En este caso lo me plantea voy a la hacer doctora. una infidencia que yo creo que la universidad no me va a regañar. Esperemos que no. Esperemos que estamos preparando una especialización en legislación tributaria precisamente por eso, porque se ha vuelto una necesidad en las organizaciones y para las empresas la planeación tributaria, porque es que la planeación tributaria tiene efectos sobre la parte financiera, tiene efectos sobre la parte de las mismas estrategias y acciones que puede llevar la empresa. Entonces estamos preparando esa especialización. Aquí el doctor Johnny está ya en la lista de docentes para precisamente aportar a los profesionales, administradores o contadores públicos, porque esa especialización está muy abierta a todos aquellos profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables, para aportarle a la sociedad ese tipo de profesionales que, como usted bien lo está diciendo, ingeniero, ya no somos tan operacionales, sino asesores, profesionales totalmente indispensables en la construcción de estrategias de las empresas. Y no solo las empresas, también, bueno, yo consulto muy seguido a mi contador. Claro. ¿Cómo voy a hacer la inversión? ¿Qué tipo de inversión puedo hacer? ¿Cómo desarrollar la actividad económica? ¿Cómo desarrollar la actividad económica? ¿Qué figura? ¿Qué tipo de figura? Sí, yo creo que hoy en día nosotros, así como tenemos un médico de cabecera, tenemos un contador de cabecera. Yo llamo más a mi contador que al médico. Yo me quiero adherir al comentario y a la posición de la doctora Ana Emilce en dos sentidos. El primero, sobre la necesidad de un contador para la declaración de renta. Yo pues, digamos, respeto mucho a aquella persona proactiva que la quiera hacer y de hecho la puede hacer. La declaración es privada, cualquiera la puede hacer, y como decía por allá en los años 2015-2016 el doctor Juan Ricardo Ortega, que estaban trabajando para que la administración de impuestos fuera tan eficiente que la declaración prácticamente le llegara a su casa. Todavía no estamos allá, pero bueno, independientemente de eso, yo ya hago un llamado a lo siguiente: ¿cuánto puede valer la sanción mínima, la mínima, por una declaración? En este momento, por errar, por hacerlo extemporáneo, por ejemplo, serían 343,000 pesos la mínima, por cualquier tipo de infracción o por cualquier tipo de inconsistencia que represente un error que la deba corregir, vale 343,000 pesos. ¿Es no presentarse? No, digamos que la mínima sanción, ya hablamos del no presentarse, pero la mínima sanción que implica una corrección o que implica la sanción mínima que implica en una declaración son 343,000 pesos. Y de ahí para arriba, eso digamos que no hay un límite. Pero más allá de esto no es la necesidad en sí de que el contador, su oferta de servicios y digamos el por qué el llamado o la invitación a la especialización en tributaria. Digamos que la oferta, la naturaleza del contador, o digamos que el de la profesión, es la producción de estados financieros. Sin embargo, la demanda en el mercado ha sido la realización de declaraciones tributarias, y de ahí la importancia este maravilloso proyecto que tiene la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, ofrecer la especialización en tributaria. Entonces,
pues digamos que esta invitación a todos los contadores a que hay esta opción en la Universidad Simón Bolívar. Que la va a ver. Que la va a ver. Bien. Ya la hay, es una realidad. Donde la doctora Nemil se... Estamos trabajando muy Sí, fuertemente ya casi. para que el ministerio nos acepte y nos acepte nuestros argumentos, precisamente para que nos dé el registro calificado. Y los argumentos, varios de ellos están, de los que hemos hablado acá, están en ese documento. Primero, el crecimiento empresarial. Hay repuntó otra vez Norte de Santander con la creación de empresas. Y segundo, la cultura tributaria. Y aparte de eso, Colombia tiene en el siglo XXI ya van 14 reformas tributarias. O sea que es un tema totalmente de actualización. Alta demanda de los contadores. Alta demanda de los contadores. Doctor Johnny, usted hablaba ahorita de unas sanciones. Bueno, aquí hay, pues, un amigo nos pregunta por WhatsApp, nos hace 3 preguntas. ¿Qué pasa si yo no presento declaración? Listo. Sí, debo declarar y me hago el que no escuché y no presento. Ahí, ¿tengo alguna sanción? ¿Qué se puede presentar? Esa es una de las preguntas. La otra es, declaro, debo pagar y digo, no tengo plata, no quiero pagar y no voy a pagar. O si mi declaración sale muy alto, ¿yo la puedo financiar? Esas son como las 3 preguntas que él me hace en estos momentos. Sí, entonces vamos a la primera. ¿Qué pasa si se llegó mi fecha límite? Porque lo puedo hacer incluso antes, no solo en la fecha del límite, sino lo puedo realizar antes. Y si se hace antes de la fecha límite establecida, será una presentación oportuna y no tendrá que liquidar sanción. Pero ¿qué pasa si la presento con posterioridad? Bueno, ya primero incurro en una sanción de extemporaneidad, que tiene unos criterios como el 5% del valor del impuesto que me salió a pagar por cada mes o fracción. Es decir, si yo me demoré, tenía límite hasta el 6 de agosto, que es la primera, 6 de agosto, y digamos lo hice el 7 de septiembre. Entonces pasó un mes y un día. Entonces tengo que liquidar el 5% por mes de mi valor a pagar, y digamos que es 1.000.000 de pesos. Entonces 100.000 pesos por el primer mes y 100.000 pesos por el segundo o fracción, o sea, un día es una fracción. Y hay una sanción por haber presentado tarde también. Exacto, como la presenté un mes y un día después, me aplican como 2 meses, es decir, 2 por mes o fracción de mes. Es como si lo hubiese presentado 2 meses tarde. Entonces aplico 5% por cada mes. En este caso, 5 y 5 voy a presentarla por el 10%, sería 200.000 pesos la sanción. Sin embargo, como hablamos hace un momento, existe una mínima de las sanciones, que es la de 10 VTs. Es decir, para este caso, 343.000 pesos. Entonces, mire que incurro por hacerlo, pero hacerlo tarde y ya incurro en una sanción, se llama extemporaneidad, que es la presentación no oportuna. ¿Quiere decir que en ese caso estaría pagando 1.350.000 o 1.550.000? Millón más los 343. Es decir, como le aplico 200, pero no puede ser inferior a la mínima, aplicaría 343. Okay. 1.000.000 del pago del impuesto, 343.000 pesos de sanción y los intereses más caros del mercado, que son el valor de la usura menos 2 puntos. Bien, y si en ese, un ejemplo en ese mismo ejercicio, yo no tenía que declarar, pero era sin pago, entonces, ¿debo pagar algo? De todas maneras, digamos que no tiene impuesto a cargo, pero de todas maneras hay sanción. Entonces la sanción puede ser o por los ingresos, y si no hay ingreso, por el patrimonio. Entonces era el 0.5% de los ingresos y si del año anterior, o perdón, del año. Y entonces si estos ingresos eran altos, pues mire que me perjudica. Ahora, ¿qué pasa cuando no la presento? No la presenté. Bueno, resulta que la DIAN cuenta con 3 años. Antes de la expedición de la ley 1819 eran 2 años. Ahora son 3 años para revisar y cuestionar la declaración de renta, según el artículo 714 del Estatuto Tributario. Entonces la DIAN, si usted la presenta a partir de la presentación, tiene 3 años para revisarla, pero no la presenté. Pues entonces la DIAN tiene varios mecanismos para detectar que usted no la presentó, como digamos que la principal herramienta con la que cuenta la DIAN se llama la información exógena. Entonces, si usted trabaja para la Universidad Simón Bolívar y usted es un docente, en mayo, su presentación es en agosto, pero en mayo la DIAN ya conoce
sus ingresos a través de la universidad, porque ella ya reportó que en su cédula se recibieron 50 millones de pesos de ingreso por docencia. Entonces esa información ya cuenta la DIAN. La DIAN lo espera, obviamente, y al cabo de un tiempo le va a llegar una invitación. Eso es, digamos que invitaciones preliminares. No son actos administrativos, pero son avisos persuasivos para que usted cumpla con el deber. Pero igual usted no quiso presentarla. La DIAN tendrá 5 años para que prescriba la acción de cobro. Entonces, digamos que esa prescripción cuenta a partir de uno de cualesquiera 4 momentos. La fecha del vencimiento de esos plazos fijados. Digamos que el plazo suyo, como hablamos, era agosto 6 del año 2019. Tendrá hasta el 2024 la DIAN para requerirlo por esa declaración, es decir, para sancionarlo, para realizar la acción de cobro. Digamos que usted la presentó y no la pagó. Entonces la DIAN tendrá 5 años a partir de la presentación de esa declaración, cuando usted lo hizo en forma extemporánea, digamos que lo hizo el 7 de septiembre como hablábamos. Tendrá 5 años a partir de esa presentación extemporánea para perseguirlo. ¿Cómo lo persigue la DIAN? A través de la oficina de cobranzas de la DIAN, donde lo va a invitar primero telefónicamente desde Bogotá para hacerle unas llamadas, porque recuerde que usted en el RUT consignó unos datos, como el teléfono, o si usted no lo realizó, usted no se inscribió nunca en el RUT, la Universidad Simón Bolívar sí digamos que proveyó esos datos a la Administración de Impuestos a través de la información exógena. No solo informa su identificación, sus nombres, sino también su ubicación, datos de ubicación, como la dirección, la ciudad y el país. En ese orden de ideas, ellos va a tener donde comunicarse con usted y escribirle, mire, hacerle una invitación, y si no, requerirlo para declarar. Ahora, puede usar mecanismos como la declaración de aforo. Es decir, ella, en vista de que tengo la información de que me dio la universidad, pero usted no quiso declarar, pues voy a asumir que esos fueron sus ingresos y sobre eso le aplico la tasa de impuesto. Y si era 100 millones de pesos, hablemos de 100 millones de pesos, hablamos que cuando estamos entre el rango de 58 y 140, aplico el 28%. Entonces, vamos a hacer aquí un caso de pronto no muy exacto, pero digamos que le determiné que su impuesto era 28 millones de pesos y usted no lo discutió. Entonces, tiene 5 años para cobrarle a partir del acto administrativo que determinó o que fue discutido ese impuesto. Entonces, a partir de que la DIAN determinó que eran 28 millones, tendrá 5 años para cobrarle ese dinero. ¿Cómo lo hace? Recordemos que la Administración de Impuestos es un ente coactivo, es decir, no necesita ir a la jurisdicción ordinaria digamos que ante un juez para cobrarle. Él puede ser ente coactivo, lo puede embargar directamente, entonces pasará una circular a los bancos donde usted tenga dinero para que le haga embargo a sus cuentas de ahorro y corrientes. También puede a la Oficina de Instrumentos Públicos emitir, digamos que un embargo hacia los bienes que usted tenga, o a las secretarías departamentales o municipales de tránsito para los vehículos que usted posea. Entonces, en ese orden de ideas, tiene herramientas para poderle cobrar ese dinero. ¿Te puede detener? No, en Colombia la evasión tiene, digamos que un rango muy alto, y la evasión, cuando se determina, tendrá pena o delito. Digamos, cuando esté por arriba la evasión, el impuesto determinado por la DIAN esté por arriba de los 200 millones de pesos, entonces es un rango muy alto. Y además de eso, bueno, digamos que 200 millones es alto para nosotros, pero digamos que no es alto para otras personas. Digamos que otra persona está por ser cercano a los 200 millones de pesos. Esas personas que están en 200 millones de pesos o más de evasión del impuesto determinado tendrán pena. Entonces, el Código Penal establece, en el artículo 434A y raya B, establece unas penas, o digamos que para esos evasores, pero la acción se extingue si usted la paga, si cumple con el pago de ese impuesto, la totalidad de ese impuesto.
Bueno, nosotros muy jocosamente decimos que la DIAN saben más nuestras vidas que nuestras propias mujeres, eso es una realidad, ¿cierto? Sí, bueno, si usted va al Éxito y se compra un café, eso usted nunca lo va a contar a su señora, pero la DIAN sí lo sabe porque el Éxito lo reporta, allá José Barrera de cédula tal, se compró un café. Entonces, si lo hizo a través de los mecanismos de tarjeta crédito o en efectivo, débito, como sea, salimos reportados. Quiere decir que mire, los bancos le reportan absolutamente todo sobre sus cuentas. Los préstamos que le otorgó, los saldos de sus cuentas, los movimientos débitos, los movimientos créditos que hizo en sus cuentas, el promedio de su cuenta diario. Toda esa información ya la tiene. Al 31 de diciembre ya tiene esa información sobre sus movimientos, sus inversiones financieras, los CDTs. Bueno, en relación con este tema, quisiera que también nuestra profe nos cuente un poquito acerca de los valores diferenciales que tenemos en la Universidad Simón Bolívar en la formación de los futuros contadores públicos. Ahorita estamos en una temporada muy importante para la universidad y es la temporada de inscripciones, de matrículas, y vemos la importancia que tienen esos roles de ejecutivos y de asesores de la alta gerencia, no solamente en las empresas, en las organizaciones, sino a cualquier persona pues, natural. Ya estamos finalizando, como quien dice, nuestro programa y no quisiera dejar pasar por alto eso. ¿Cómo se forman los contadores públicos en nuestra Universidad Simón Bolívar? Bien, sí, estamos en el proceso de inscripción, ya estamos recibiendo estudiantes, incluso el programa de contaduría pública nos ha ido muy bien de inscripción para iniciar el semestre en agosto, el segundo semestre del 2019. El programa de contaduría pública de la Universidad Simón Bolívar viene de la sede matriz, de la sede de Barranquilla, y en Barranquilla tiene acreditación de alta calidad. Entonces ustedes podrán imaginar lo serio que llega este programa a formar contadores públicos acá en la región oriente de Colombia. Realmente nosotros estamos formando un contador totalmente ubicado en el contexto internacional, porque ya los negocios son internacionales. Aparte de eso, ya nos estamos enfocando a otra cosa, ya no a las normas internacionales, que de hecho ya todas las empresas las están implementando, sino ahora, bueno, ¿y quién revisa toda esa implementación? Entonces nosotros estamos haciendo un énfasis bastante interesante en las auditorías, en la revisoría fiscal de las normas internacionales. Es a 10 semestres, es un programa que los jóvenes que quieran estudiar, que les guste todo este tema empresarial, todo este tema de control, de organización, el tema de los negocios, lo puede incluso estar haciendo movilidad estudiantil con misma Barranquilla, y si no le gusta, bueno, que me digan, entonces solamente me está ofreciendo Barranquilla. No, ni más faltaba. La universidad cuenta con una serie de convenios a nivel nacional e internacional, y el estudiante puede estar haciendo movilidad con otras universidades y en otros países, porque realmente nuestra profesión está en su mejor momento a la vez que se está internacionalizando. Entonces nosotros podemos ya estar asesorando y podemos estar, digamos, participando de todo el tema organizacional en otros países. La matrícula realmente en la Universidad Simón Bolívar, pues como es una universidad que pues es bastante, digamos, social, de rango social, está en 1.990.000, si no estoy mal, un poco más, un poco menos de pronto. Ese es el valor de la matrícula, y es un pago de contado. Sin embargo, si el joven quiere una financiación, hay unos convenios con ICTs, con Bancolombia, que es tuya, creo que es, con Pichincha y todo eso, y la misma universidad le está ofreciendo al estudiante financiación. Entonces, de verdad la universidad está abriendo la posibilidad de que la parte financiera no sea obstáculo para que los jóvenes de nuestros colegios, aquel trabajador que quiere ya profesionalizarse, haga una realidad su proyecto de vida. De verdad, la universidad le está brindando muchas oportunidades. Estamos trabajando, laborando
solamente por ahora en la jornada nocturna, porque afortunadamente nosotros los contadores siempre estamos como muy ocupados, entonces la jornada nocturna nos está favoreciendo para poder desarrollar la carrera profesional. Yo creo que ya el hecho de la parte financiera no es un impedimento para la formación de profesionales, como bien lo decía nuestra directora de programa. Si un chico o el papá de alguno de los jóvenes que nos está escuchando, una persona que ya trabaja y quiere estudiar y profesionalizarse, tiene unos descuentos por pago de contado. Asimismo también tiene diferentes alternativas de financiación, y una, como le decía la doctora Ana Emilce, es el ICETEX. En relación con el ICETEX tenemos también, y la universidad es una de esas dos universidades, si no estoy mal, que tienen acreditación institucional y pueden acceder a estos créditos con el ICETEX. Entonces, las puertas están abiertas, las oportunidades están dadas, y la invitación que traemos a las personas que nos escuchan es para que iniciemos ese proceso de formación. Entonces, como les digo siempre, toda esta información la van a encontrar en nuestra página web www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Bueno, sí, y bueno, recordarles que pueden visitar la página activa, pueden votar por Unisimón al aire. Estamos nominados. Estamos nominados ahí. Y bueno, doctores, muchísimas gracias, doctora Ana Emilce, por estar hoy aquí dando esa información. Eso es como nosotros como universidad, dando una responsabilidad social, informando a todos nuestros oyentes de qué es lo que debemos hacer. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes y gracias a la universidad, bueno, y ustedes por intermedio de la Universidad Simón Bolívar, de estos espacios para la comunidad. De verdad, el mensaje con el tema que nosotros traímos hoy es un mensaje más de señores oyentes. Hay que presentar la declaración de renta, tampoco búsquese un contador que lo pueda asesorar, no le tengamos mucho miedo a este tema tributario, pero adelante con los compromisos. Muchísimas gracias, doctor Johnny, por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Una invitación, tenemos un seminario de renta, que vamos a hacer en la segunda semana de julio. Invitados. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Esto es Unisimón al aire. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte HJPF 1040 AM. La Voz del Norte, la voz de los norte santanderianos.